Entonces estamos llegando a nuestro último día de Señor, ten misericordia, Señor. Llegamos, Señor, a nuestro último día de ayuno, finalizando. Y el tema de hoy, ¿verdad? Claro, es el devocional del día de hoy, es la palabra de hoy. Y tiene de cierta forma que ver también con todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy como cristianos, decía Juan aquí, que hay en algunos países que no se celebran, pero la mayoría de los países cristianos se celebra. Y como decía aquí Cristiane, también nosotros, Uruguay es el único país católico, porque en verdad no somos católicos, que celebra Semana Turismo. La mayoría de los países considerados católicos es Semana Santa, ¿verdad? Y aquí en Uruguay, para distraer un poco, ¿verdad? Para sacarnos el foco de Dios, colocaron Semana Turismo, incluso nosotros, los cristianos, dicen, no, Semana Turismo, ¿verdad? Te dicen, no, viene Semana Turismo, sin percibir. Lo que decía Juan aquí la semana pasada, creo que fue, que nos decía, no, nosotros como cristianos tenemos que volver a decir Semana Santa nomás, ¿verdad? No Semana Turismo. ¿Por qué? Porque es semana donde recordamos la muerte y resurrección de Jesús. Y lo que yo quería decir con esto es que esta es la semana más importante para nosotros como cristianos. Hoy se celebra en el mundo cristiano la resurrección de Jesús, la Pascua, la resurrección, ¿verdad? Que fue cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de la esclavitud de Egipto, que tuvieron que matar un cordero, poner la sangre sobre la puerta de su casa. Y la Biblia dice que cuando el ángel de la muerte pasó sobre Egipto, donde veía la sangre, en una casa donde veía la sangre del cordero, él pasaba por alto. O sea, la palabra Pascua significa pasar por alto. Pasaba por alto por esa casa y allí no había muerte en aquella casa. En las casas donde no estaba la sangre del primogénito, la sangre del cordero, el primogénito moría, ¿verdad? Y eso apunta para Cristo. Cristo justamente murió y resucitó en la Pascua. Fue la fecha de la Pascua para que se cumplieran las Escrituras. Y es la fecha más importante. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiera resucitado, nosotros no estaríamos aquí. El cristianismo no tendría significado. Sería una religión más, así como cualquier religión que hay en este mundo, donde sus líderes religiosos murieron y están sepultados, muertos. Pero el nuestro murió y resucitó, ¿verdad? Cristo murió y resucitó y la Biblia dejó la fecha, ¿verdad? No hay ninguna duda de que la Pascua en esta fecha, ¿verdad? Porque Dios quería que recordáramos. Para nosotros cristianos, la fecha más importante es la Pascua, ¿verdad? La Navidad no es tan importante. Yo sé que dice, no, para mí es importante. Para la Biblia no es tan importante porque nadie sabe cuándo fue Navidad. Nosotros celebramos el 25 de diciembre, pero no hay fecha. La Biblia no dejó fecha. Es porque Dios no estaba tan interesado en que nosotros recordáramos el nacimiento de Cristo. Nosotros lo recordamos ¿por qué? Porque toda persona importante para nosotros, cuando hace cumpleaños hacemos fiesta, ¿verdad? Y el mundo ahí, la cultura, colocó el 25 de diciembre, que sería la fecha de celebrar el cumpleaños de Cristo, y sabemos que hoy en día es más comercio que otra cosa. Nosotros cristianos lo celebramos porque es la oportunidad de decir que nuestro Salvador vino al mundo, pero siempre recordando a Cristo, ¿verdad? En la Navidad no hay fecha, pero la Pascua sí, ¿verdad? La Pascua en la Biblia quedó registrada porque fue el día que el Cordero Pascual, Cristo, murió y resucitó. Y gracias a la resurrección de Cristo es que hoy nosotros estamos aquí. Gracias a la resurrección de Cristo es que las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso es que nosotros como cristianos celebramos Pascua, ¿verdad? La Pascua es la resurrección, la muerte y resurrección del Cordero. Amén. Entonces hoy nosotros, como es nuestro último día, vigésimo primer día, ¿verdad? La palabra de hoy es su casa como un lugar de gloria. Yo decía que la palabra tal vez no tenga mucho que ver con la Pascua, pero sí, ¿verdad? Toda la palabra de Dios tiene que ver con la Pascua. Porque toda palabra de Dios que habla sobre Cristo, ¿verdad? Nos habla sobre Pascua.
La Pascua fue la resurrección de nuestro Salvador. La salvación vino al mundo en esa época. Amén. Y dice allí Ageo capítulo 2, versículo 9, Ageo capítulo 2, versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Consiguieron abrir en sus Biblias? No sé. Ageo 2, 9. No sé si tienen la misma versión que yo. La gloria, pero vamos a repetir todo el mundo junto. Amén. Lo que yo digo aquí, esta versión. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar. Dice Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? Volviendo nuevamente aquí a Ageo. Ageo es Antiguo Testamento. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Volviendo nuevamente aquí, nosotros vemos que, y algo que siempre decimos, toda la Biblia, ¿verdad? Toda la Biblia, Antiguo Testamento desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, Apocalipsis, toda la Biblia apunta para Jesús. ¿Verdad? Y ya, tal vez usted ya lo ha escuchado varias veces, que decimos que todo lo que era rituales, todo lo que era cultura, todo lo que era tradición de los judíos en el Antiguo Testamento, que aún hoy los practican, apuntan para Jesús. ¿Verdad? Y aquí la Biblia dice entonces una promesa allá en Ageo, que la gloria de la postrera, o sea, de la última, postrera última, de la última casa sería mayor que la primera. ¿Verdad? Aquellos profetas del Antiguo Testamento, la mayoría de ellos profetizaron a Cristo. Tal vez sabiendo, sin saber, la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento estaban profetizando a Cristo. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. La Biblia dice que Moisés largó todo porque él esperaba una gloria mayor que la que tenía en esta tierra. ¿Verdad? Todos los grandes hombres de la Biblia del Antiguo Testamento esperaban a Cristo, la redención, la salvación de Israel, al Mesías, la promesa que Dios le había dado. Pero ninguno de ellos, todos ellos murieron sin contemplar. Nosotros como cristianos, esa promesa ya se manifestó en nuestro medio. Es por eso que la Biblia dice que si la gloria de aquellas casas, aquellos templos, estaba hablando de los templos, los tabernáculos del Antiguo Testamento, si ellos tuvieron gloria, imagínense cuánta mayor gloria tenemos hoy nosotros, ¿verdad? Porque la Biblia dice que nosotros somos casa de Dios, nosotros somos templo de Dios, nosotros somos tabernáculo de Dios. O sea, hoy la presencia de Dios está ¿dónde? Morando en usted y en mí. Por eso es que la gloria será mayor. Y para hablar un poco de la casa en el Antiguo Testamento era ¿qué? El templo. Para nosotros hablar un poco de la casa de hoy necesitamos entender un poco la casa del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Dónde es que Dios habitaba en el Antiguo Testamento? ¿Verdad? En el Antiguo Testamento habían dos lugares que nosotros vemos. En verdad, vemos tres lugares en la Biblia. Primero se encontraba el tabernáculo de Moisés. ¿Verdad? El tabernáculo de Moisés era una tienda, una carpa, sí, por así decirlo, donde la presencia de Dios se manifestaba en aquel lugar. Después nosotros vemos también el tabernáculo de David. Era una carpa también donde Dios se manifestaba. Pero después la Biblia dice que Dios mandó, o sea, Dios no mandó, Dios colocó en el corazón de David. David sintió en su corazón de hacerle casa para Dios. Y Dios le dice, bueno, vas a hacer esa casa por causa del deseo que hay en tu corazón, pero vos no lo vas a hacer, sino que quien lo va a hacer tu hijo Salomón. Y la Biblia dice que Salomón entonces construyó que sería la tercera casa de Dios. ¿Verdad? Estaba el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David y después estaba el templo de Salomón. El templo de Salomón, si lo trajéramos para nuestros días, sería una de las 7 maravillas del mundo. O sea, el templo de Salomón fue algo glorioso, ¿verdad? Por eso es que la Biblia dice que aquella casa tenía gloria. El templo de Salomón tenía toneladas de oro para construir aquel templo.
fue hecho con piedras y las piedras fueron asentadas en plata, ¿verdad? Por afuera tenía madera y por dentro oro. Oro, eran toneladas. David juntó toneladas de oro juntos con los príncipes de las tribus para construir el templo de Salomón. O sea, si se impresionan con aquí en el Vaticano, ¿verdad? Si la gente se impresiona con el Vaticano, si hubieran visto el templo de Salomón, se impresionarían mucho más, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Era una casa, era la casa de Dios, el templo era la casa de Dios. Y eso apunta para nosotros, ¿verdad? La Biblia dice que hoy Dios no habita en casas hechas por manos de hombre. Dios habita en nosotros, nosotros somos la casa. Isaías capítulo 60, versículo 2 dice, ¿por qué aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones? Tal vez no es eso lo que estamos viendo en estos días, tal vez, ¿verdad? Porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Verdad? Nunca hubo tanta tiniebla y tanta oscuridad en la tierra como hay en estos días. ¿Verdad? Nunca hubo tanto pecado y tanta depravación, tanto mal, ¿verdad? Y cada día la tendencia a empeorar. Quien piensa que las cosas van a mejorar, no van a mejorar, ¿verdad? Nosotros oramos por nuestra nación, oramos por salvación, pero el mundo no tiene solución. El mundo está cada vez peor, ¿verdad? Dentro de las escuelas, de nuestros hijos, dentro de poco, ya están comenzando a asustarnos, pero dentro de poco va a ser terrible, ¿verdad? Necesitamos orar para que Cristo venga antes, pero dentro de unos años la pornografía, la corrupción, la depravación que vamos a ver dentro de la escuela de nuestros hijos ya se ve, pero que cada vez va a ser peor, ¿verdad? Va a ser horrible. Nunca hubo tanta depravación y tanto mal como hay en estos días. Y la Biblia dice, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. O sea, la tiniebla cubre esta tierra, ¿verdad? La oscuridad cubre nuestra nación, pero Dios colocó una luz. La gloria de Dios está en nosotros. Donde usted llega, la gloria de Dios llega, ¿verdad? En la escuela donde usted va, la gloria de Dios va. En su trabajo, la gloria de Dios está allí. Cuando usted va a un supermercado, cuando usted va a trabajar, la gloria de Dios va allí. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está en nosotros. El mundo está en tiniebla y no lo vamos a solucionar. Pero cuando la gloria de Dios, la luz del Señor, llega a un lugar, tiene que alumbrar el lugar. Amén. Dios nos colocó para alumbrar. 2 Corintios 3:18 dice así, por tanto nosotros todos, o sea, ¿quiénes? Nosotros, todos nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, la Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria. O sea, la gloria de Dios va aumentando en nuestras vidas y somos transformados. ¿A qué? ¿A qué somos transformados? A la imagen de Cristo. Cada vez nos parecemos más con Cristo. ¿Y dónde nosotros llegamos por causa de esa gloria? Las personas tienen que ver Cristo en nosotros, ¿verdad? Y las tinieblas que están sobre la vida de ellos tienen que huir. Nosotros tenemos las buenas nuevas de salvación. La Biblia dice aquel Dios que nos llamó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. ¿Para qué? Para testificar de Él. Y volviendo un poco allí a lo que estábamos hablando, el templo del Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas 7:2 dice así, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La Biblia dice allí en Crónicas que Salomón hace la consagración del templo, ¿verdad? El templo era aquella maravilla, ¿verdad? El templo era aquello grandioso que un día había soñado David hacer, pero como dijimos aquí, Dios no le permitió a David. David dice, yo estoy en un palacio y mi Dios está en una carpa. O sea, no puede ser eso. Yo voy a hacer una casa para Dios. Y no va a ser una casa así simple de ladrillo, de bloque. Va a ser una casa cubierta de oro.
Yo voy a dar de los tesoros que yo tengo para Dios lo mejor. Eso nos muestra que un corazón generoso, un corazón de ver la casa de Dios, ¿verdad? Con lo mejor, prosperar. Y dice entonces que él construyó aquel templo y aquí en Crónicas era la inauguración. Salomón entonces viene delante del templo, se hacen los sacrificios, allá están los sacerdotes, los levitas, y de repente Salomón comienza a orar, comienza a consagrar aquel lugar para Dios. Cuando Salomón comienza a orar, dice la Biblia que una nube cubrió aquella casa. Y era tanta la presencia de Dios, tanta la gloria de Dios que había en aquel lugar, que los sacerdotes no podían entrar al templo, ¿verdad? Los sacerdotes no podían entrar por causa del peso de la gloria que había en aquella casa, ¿verdad? Que había en aquel templo. Pero ¿qué es lo que sucede? Hoy, aquel templo, la casa de Dios somos nosotros, ¿verdad? Hoy usted carga esa gloria. La Biblia dice que aquella gloria del Antiguo Testamento era perecible. Aquella gloria del Antiguo Testamento era pasajera. El Antiguo Testamento tuvo gloria. La ley tuvo gloria. Pero la gloria que está en nosotros es mucho más mayor. Es mucho mayor, no mucho más mayor, mayor. ¿Verdad? Hechos 17:24 dice así. Hechos 17:24. Perdón, antes vamos a leer 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aún más, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, Dios permitió que David y Salomón edificaran un templo para él, ¿verdad? Dios permitió que aquel templo se hiciera. Pero todo en el Antiguo Testamento Dios nos quiere enseñar algo, ¿verdad? Dios permitió que aquel lugar, aquel templo tan glorioso se hiciera. Pero Dios quería mostrarnos algo, que el deseo del corazón de Él nunca fue habitar en templos. Aquí está escrito en Corintios, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Aún más, ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en usted? O sea, el corazón de Dios nunca fue habitar en una casa, en un templo. El corazón de Dios siempre fue relacionarse con el hombre y tener comunión con el hombre. En Cristo entonces la promesa, el deseo del corazón se cumple. Porque antes en el Antiguo Testamento Dios no podía habitar en el hombre. En el Antiguo Testamento Dios descendía, cumplía un propósito y no habitaba, no hacía morada. Pero a través de Cristo, que vino a la tierra, murió y como decíamos la Pascua, resucitó, Dios hizo morada aquí en la tierra. Pero no lo hizo en locales que impresionan a los hombres, lo hizo en hombres. Hombres como usted y yo, llenos de defectos, llenos de fallas, ¿verdad? Probablemente los que somos escogidos somos los más improbables y Dios decidió habitar en alguien improbable. Imagínense qué gloria mayor que esa. Dios haberlo elegido a usted para habitar en usted, usted carga la gloria de Dios. Yo sé que muchas veces la mente religiosa nos hace pensar que en ciertos lugares no podemos tocar. No, este proyector no puedo proyectar una película de Netflix porque él es consagrado para la casa del Señor. No, en esta guitarra no puedo tocar una música mundana, y ahí si usted toca en la guitarra de la iglesia, se le quema la mano, pero en esta guitarra no puedo tocar una música mundana porque es consagrada al Señor. No en el altar, aquí en el púlpito, cuidado cuando suba, oró, ayunó. Yo no le doy oportunidad que usted pase aquí porque si no, el lugar del Señor es lugar santo, consagrado. O sea, las personas tienen una visión de que los lugares son santos, consagrados. Pero en verdad, lo santo, consagrado es eso que está ahí, este cuerpo. Aquí está la presencia de Dios. Dios está dentro de usted. Todo lo que usted mira está haciendo que el Espíritu Santo mire. Todo lo que usted toca está haciendo que el Espíritu Santo toque. Todo lo que usted habla está haciendo que el Espíritu Santo escuche. Usted hablaría ciertas palabras si estuviera Jesús delante de usted. Si Jesús, el Maestro, en carne viniese y estuviera delante de usted. O vamos a hacerlo más natural, menos así. Usted hablaría ciertas palabras si el pastor está al lado suyo.
o si algún hermano de la iglesia está al lado suyo. Usted las diría, o usted las dice cuando no hay nadie, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo está dentro de usted. Usted está diciendo ciertas palabras cuando el Espíritu está dentro de usted. Usted está viendo ciertas cosas cuando el Espíritu Santo está dentro de usted. Usted está haciendo ciertas cosas cuando el Espíritu Santo está dentro de usted. Porque la Biblia dice que Dios no habita en templo hecho por manos de hombre, ¿verdad? Muchos pastores llaman, no, vamos al templo central. Hoy tenemos reunión en el templo central. Tenemos en el local, es un local y todo esto va a ser destruido, ¿verdad? Pero hoy la iglesia somos nosotros. Y la Biblia dice que la gloria de la última casa, la postrera casa, será mayor que la primera. Si en aquel templo podía tener oro, podía tener plata, podía tener piedras preciosas, y eso impresiona al hombre, pero a Dios no lo impresiona, ¿verdad? A Dios no lo impresiona oro y plata. A Dios lo impresiona que aquel que decide creer y decir, Señor, es imposible, pero yo voy. Si vos decís que es para ir, yo voy. Señor, es imposible yo hacer tal cosa, pero si vos decís que yo lo puedo hacer, yo voy. Voy confiando en vos. Ahí Dios dice, no, yo tengo que ir, yo tengo que acompañarlo, yo tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque fulano me creyó, porque él me cree. Y ahí se manifiesta la gloria de Dios, ¿verdad? Con hombres. Dios no está preocupado en manifestar con cosas grandes, esplendorosas. Él quiere manifestar a través de hombres, porque hoy la casa de Dios somos nosotros. Hoy el templo, usted es el templo del Señor. Y la Biblia dice que la gloria de la postrera casa será mayor. Nosotros vamos a manifestar la gloria de Dios. Amén. Amén. ¿Cree? Amén. 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 Estoy hablando algo tan poderoso así, los hermanos están medio así. ¿Cree? Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La figura de aquel templo de Salomón expresaba gloria, pero aquello era simplemente una sombra de la gloria que Dios iba a manifestar a través de nosotros, ¿verdad? Algunas características que vemos de aquel templo, ¿verdad? Que vemos de aquel templo de Salomón, era que aquel templo tenía sus sacrificios, ¿verdad? El templo de Salomón, él tenía una imagen de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ofrecía misericordia y perdón para el pueblo. ¿Usted sabe cuáles eran las características? En el templo de Salomón no había adoración y alabanza. En el templo de Salomón, en el templo de Moisés, primer templo. En el templo de Moisés las alabanzas a Dios eran a través de los sacrificios. Se ofrecían sacrificios a Dios y se quemaban las ofrendas, y ese olor, ¿verdad?, que producían las ofrendas era las alabanzas que se ofrecía a Dios. Y Dios decía, está subiendo un olor a cordero, imagínense, un olorcito a cordero. Hasta yo me alegraría con un sacrificio de ese, ¿verdad? Entonces, ese olor que subía, esas ofrendas, eran quemadas cosas para Dios, ofrecidos sacrificios para Dios, y subía ese olor. Y eso era la ofrenda que se le daba a Dios, esa era la alabanza. Ya en el tabernáculo de David, que era una carpa, David dice, no, yo voy a agregar algo más a Dios. ¿Por qué? Porque David había entendido que Dios habitaba en las alabanzas de su pueblo. Él escribió un salmo. Dios habita en la alabanza del pueblo. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a poner levitas en el tabernáculo que adoren a Dios, que toquen instrumentos, que canten 24 horas sin parar. Y él colocaba turnos de personas, ¿verdad? Uno salía, venía otro, sin parar, 24 horas había alabanza. En el tabernáculo allí de Moisés no había alabanza. En el tabernáculo de David ya había alabanza 24 horas. ¿Por qué? Porque él entendió, Dios habita en las alabanzas de su pueblo, ¿verdad? Él entendió, él tuvo revelación. Entonces hoy nosotros debemos entender, ¿verdad?, el poder que hay en la alabanza, ¿verdad? El poder cuando usted alaba a Dios cuando no siente, ¿verdad? El poder que hay cuando usted alaba a Dios. Si Dios nos permitiera, yo creo que hay algunos que le permite, a mí no, y tampoco quiero ver, no me interesa, ¿verdad? Pero si Dios nos permitiera ver con los ojos espirituales qué es lo que pasa en el mundo espiritual a su alrededor cuando usted comienza a alabar al Señor, ¿verdad? Cómo los demonios están gritando, ¡y cállate, no aguanto!
Yo ya vi eso literalmente, personas endemoniadas, y nosotros comenzamos a adorar al Señor y decir, cállense la boca, no lo aguanto, porque el infierno no aguanta alabanza. Pero hay una alabanza que el infierno no aguanta, ¿verdad? Mucho peor para él. Es cuando el diablo piensa que usted está derrotado, cuando el diablo piensa que lo venció, cuando el diablo piensa y mira y dice, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué pensás hacer? Y en medio de toda esa situación, aparentemente una derrota, un fracaso o aparentemente sin salida, sin escapatoria, usted comienza a alabar a Dios, ¿verdad? No tiene motivos para alabar, tiene motivos para quejarse, tiene motivos para lamentarse, ¿verdad? Pero no tiene motivos para adorar a Dios. Pero en ese momento, cuando usted comienza a alabar a Dios, ¿qué es lo que sucede? ¿Verdad? Algo en el mundo espiritual sucede. David entendía, Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Entonces, si yo quiero la presencia de Dios en mi vida, voy a comenzar a alabar. Y cuando comenzamos a alabar, haga eso. Haga esa prueba. Cuando usted está sin ganas de nada, cuando está con ganas de patear el balde, de colgar las botas, cuando tenga ganas de largar todo, comienza a alabar al Señor. Usted va a ver cómo algo en su interior sucede. Usted va a ver cómo algo dentro suyo cambia, porque hay poder en la alabanza. Solo que el templo de Salomón ya tenía las dos cosas. El templo de Salomón tenía los sacrificios y tenía la alabanza también. O sea, él tomó las dos cosas y la colocó en aquel templo. Por eso que aquel templo era tan importante, ¿verdad? Era tan glorioso. Pero vuelvo a decirle de nuevo, si aquella casa tenía gloria, ¿cuánto más la gloria que tenemos nosotros en estos días? ¿Cuánto más la gloria? ¿Por qué? Porque hoy la casa de Dios es la iglesia, nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos el lugar donde Dios decidió habitar, morar, hacer morada. La dirección de Él es aquí, ¿verdad? ¿Cuál es su dirección? Calle Achiras, tanto, casa 1. Bueno, ¿cuál es la dirección de Dios? La dirección de Dios es en su pueblo, en la iglesia. Él mora, Él habita en medio de su pueblo. Amén. Entonces hay una gloria. Y esa gloria sigue la justificación por la fe. Allí en el libro de Romanos 8:30, Romanos capítulo 8, versículo 30, dice así: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. ¿Qué es glorificar? Dar su gloria, entregar, colocar su gloria. Entonces la gloria era ¿para quién? Para aquellos que fueron justificados, para aquellos que fueron justificados a través de la fe. Amén. Los que creímos, la Biblia dice que Él nos predestinó, que Él nos llamó y también nos justificó. Y una vez que nos justificó, nos glorificó. O sea, la gloria sigue a través de la justificación. Como dijimos, el tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés la adoración se lograba a través de sacrificios y ofrendas que eran quemadas. En el templo, ¿verdad? El tabernáculo de David, había solo alabanza, ¿verdad? Se agregó la alabanza. Pero en el templo ya había alabanza constantemente. Y eso apunta ¿para qué? Que en nuestra vida debe haber alabanza constantemente. Hay alabanza en su boca. Te alaba el Señor constantemente, aunque a veces no sienta, aunque a veces las circunstancias sean todo lo contrario. ¿Verdad? Otra de las cosas importantes también, que el tabernáculo de Moisés, no fue Moisés que lo hizo. O sea, él lo hizo todo, pero Dios le había dado todo específicamente. Dios le dio la medida, Dios le dio el color de todo. Le dice, mirá Moisés, anotá, agarrá un lápiz. Ahí en aquella época no había lápiz. Agarrá un lápiz, mirá. Quiero que tenga tantos metros de alto, tanto de ancho. Quiero que tenga cortinas de este color, de tantos metros. O sea, todo el tabernáculo de Moisés fue hecho por Dios. Lo que Moisés tuvo que hacer fue ¿qué? Obedecer. Simplemente él obedeció lo que Dios le había dicho. Es gracioso que el tabernáculo, interesante que el tabernáculo de David, Dios no le dio ninguna orden. David simplemente él hizo lo que él le pareció que tenía que hacer. Y trajo pérdidas. Porque cuando él intentó llevar el arca para su ciudad, el arca de la presencia de Dios,
Murieron hombres porque él no sabía o no se importó por saber cómo tenía que cargar la presencia de Dios. Pero usted no ve a Dios dándole ninguna indicación. David hace tal medida. Él simplemente hizo aquello que estaba en su corazón, corriendo riesgo. ¿De qué? De morir. Si él había traído el arca y porque el buey tropezó y uno de los que estaban llevando el arca intentó agarrar el arca para que no cayera y murió fulminado. Imagínense, si yo llevo eso para mi ciudad, ¿cuántos van a morir? O sea, es un riesgo. Estoy corriendo un riesgo. Pero en el Salmo 63:3, el salmista decía, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. O sea, el salmista no le importaba, si tengo que morir, voy a morir. Pero mi corazón es para Dios. Mi corazón es para agradar al Señor. Después, cuando él trajo a la Biblia, que cuando entendió cuando se puso las pilas y buscó y supo cómo tenía que traer el arca a la presencia, que la trajo como tenía que traerla, él agregó algo más. La Biblia dice que cada 6 pasos él hacía un sacrificio, un animal. Imagínense cuánto le costó llevar el arca de la casa de Obed-Edom, donde estaba, hasta la ciudad de él, ¿verdad? ¿Cuánto le habrá costado? Cada 6 pasos, daba 6 pasos, sacrificaba un animal. Daba 6 pasos, sacrificaba otro animal. Daba 6, hasta llegar allá. Dios le dijo eso. Dios no le había dicho. Pero David entendía que la gloria de Dios que estaba allí en aquel lugar iba a manifestarse cuando a través de la sangre de un animal, ¿verdad? La gloria de Dios solo se manifiesta en nuestras vidas por causa de la sangre del Cordero, ¿verdad? Hubo un sacrificio, usted no lo hizo, pero alguien se sacrificó por nosotros para que hoy seamos casa de Dios, para que hoy la presencia de Dios esté en nosotros, amén, para que la gloria de Dios esté en nosotros. Jesús se entregó en aquella cruz para que la gloria de Dios estuviera en nosotros. Hoy nosotros somos esa casa de Dios, ¿verdad? El tabernáculo, dijimos que antes, allí en Moisés y en David, habían 2 tabernáculos, el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. Después se hizo el templo de Salomón, no se me duerma, el templo de Salomón. Después se hizo el templo de Salomón, pero todo eso tenía un significado, ¿verdad? El tabernáculo era hecho una tienda, y era hecho en el piso. O sea, la tienda era colocada en el patio donde ellos acampaban, se movían, acampaban. Se colocaba aquella tienda. Y eso nos hablaba de algo que no era permanente, de algo que no tenía firmeza. O sea, hoy estoy aquí, mañana no sé a dónde voy. Armamos el tabernáculo y si la nube se mueve, nos tenemos que mover. De repente usted se levanta como todos los días, ayer trabajé, cantidad, estoy muerto, voy a dormir un poquito más tarde. Ahí son las 6 de la mañana, lo despiertan, vamos que tenemos que irnos, la nube se movió. Y la nube se movía y el pueblo tenía que levantar todo y salir. Y el tabernáculo se iba también, porque justamente por eso era una tienda. O sea, el tabernáculo apuntaba para algo que era temporal, transitorio. O sea, no vamos a estar aquí para siempre. Cuando Dios entonces, cuando allí Salomón construye el templo, ¿qué es lo que apuntaba? Para algo permanente. O sea, de aquí no salgo, de aquí no me muevo. ¿Por qué? Porque tengo mi casa. Cuando usted construye una casa, usted sabe que de ahí usted no va a salir, ¿verdad? Mientras usted alquila, usted vive en varios barrios, varias ciudades, en varias partes, pero cuando usted decide comprar su casa, usted sabe que de ahí no sale. O sea, algo ya establecido, ¿verdad? Como el templo, apuntaba ¿para qué? Para algo permanente. O sea, la gloria de Dios se iba a manifestar de una manera permanente. Y hoy la Biblia dice entonces que nosotros somos casa, esa gloria de Dios que está en usted no se va, ¿verdad? Hay una mentalidad de los cristianos, algunos cristianos que no conocen mucho la Biblia o tal vez no entienden, que piensan que cuando usted peca, Dios sale, ¿verdad? El Espíritu Santo sale. Ahí cuando yo me reconcilio con Dios, el Espíritu Santo vuelve. Mañana pequé, bueno, el Espíritu Santo sale. Hoy me reconcilio con Dios, el Espíritu Santo vuelve. No, el Espíritu Santo hace morada, habita en usted, mora en usted, no sale.
Por más que usted peque, por más que usted haga lo que usted quiera hacer, no sale. Él hace morada en usted, ¿verdad? Dios vino para vivir permanentemente en nuestras vidas, ¿verdad? Para manifestar su gloria. Dios quiere manifestar su gloria a través de usted, a través de nosotros. Amén. Amén. Dios quiere manifestar su gloria. Otra de las cosas, diferencias que tenía el tabernáculo con el templo, ¿verdad? Que en el tabernáculo solamente habían sacerdotes y levitas, ¿verdad? En el tabernáculo tenemos los levitas, los sacerdotes y el sumo sacerdote, que era Aarón. En el templo, ¿verdad? Vuelvan aquí, no se me desvíen. En el templo ya tenemos que la imagen de los levitas, tenemos los sacerdotes, pero tenemos otra figura importante, que era la del rey Salomón. Usted sabe que antes del rey Salomón, antes del rey David, solamente el pueblo de Israel tuvo a Saúl. Saúl fue el primer rey, Salomón fue el tercer rey del pueblo de Israel. No tenían reyes antes. Entonces, en la época del tabernáculo de Moisés, la nación de Israel no tenía rey. Ahora este nuevo tabernáculo, el nuevo templo, el templo de Salomón, dice la Biblia que tenía los levitas, los sacerdotes y tenía el rey también. Ese rey apunta ¿para quién? Que nuestra nueva casa, ¿verdad? La gloria de esta casa también tiene los sacerdotes, los levitas y tienen el rey. La Biblia dice que Dios nos constituyó para Él reyes y sacerdotes. O sea, la gloria de esta casa es mayor porque tiene reyes y sacerdotes, ¿verdad? Rey apunta para gobernar sobre todas las circunstancias, gobernar en el mundo espiritual, gobernar sobre todo aquello que se levanta contra usted. Fuimos llamados para imponer autoridad en el nombre de Jesús. Fuimos llamados para ser autoridad. Somos reyes. Amén. Pero también dice la Biblia que somos sacerdotes. El sacerdote era aquel encargado ¿en qué? En interceder por el pueblo. De traer, ¿verdad?, la presencia de Dios para el pueblo, ¿verdad? De crear ese puente entre las personas y Dios, ¿verdad? Hoy nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Y por último, lo que decíamos, el templo fue construido con piedras grandes. Las piedras tenían más o menos, yo tengo las medidas aquí, las piedras de aquel templo tenían más o menos, yo creo que saqué las medidas, tenía que las piedras grandes tenían 10, allí está, ¿verdad? Tenían 10 codos. 10 codos son más o menos 4,5 metros. O sea, cada piedra tenía 4,5 metros, ¿verdad? Piedras grandes de unos 10 codos y 8 codos. O sea, 3,6 metros más o menos era el tamaño de esas piedras. Imagínense una piedra de 4,5 metros para colocar en el templo. El templo era hecho con piedras gigantes. Pero ¿qué es lo que sucede? La Biblia dice que piedra en la Biblia apunta ¿para quién? Cristo es la roca. Pero la Biblia dice que nosotros somos piedras vivas. Primera de Pedro es piedra. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice así: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, ¿como qué? Piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, acercándonos a Él como piedra viva. Cristo es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. La Biblia dice que aquel templo también era construido, dijimos, con oro, plata y con piedras preciosas. Esas piedras que eran colocadas allí eran piedras preciosas, ¿verdad? Que eran colocadas en el templo. A ver si tengo aquí la información. La Biblia dice entonces, primera de Pedro 2, 4 y 5, que nosotros también somos piedras vivas.
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, hoy la Biblia dice que nosotros somos casa de Dios y que nosotros somos piedras vivas, ¿verdad? Piedras vivas. Solo que esas piedras vivas, dice aquí, deben hacer ¿qué? Acercarse a Él, acercándose a Él como piedras vivas. Debemos buscar a Dios acercándonos a Él, ¿verdad? Otra de las cosas dice, también vosotros como piedras vivas. ¿Por qué? Porque una vez éramos piedras muertas. Una vez estábamos muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, pero Cristo, al morir en aquella cruz, Él nos dio vida. ¿Para qué? Para construir una casa para Dios. Hoy cada uno de nosotros, como decía Juan aquí, ¿verdad? Que hacemos parte de un cuerpo, pero la Biblia dice que también hacemos parte de una casa, nosotros como piedras vivas, ¿verdad? Y esa vida es ¿cuál? La vida de Cristo en nosotros, la gloria de Cristo en nosotros. Como piedra viva edificamos casa espiritual para el Señor y somos sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, hoy somos aquel templo, ¿verdad? Hoy somos aquella casa de Dios, donde se ofrece sacrificio a Dios, donde se adora a Dios, donde se ofrece sacrificios aceptables a Dios. Amén. Pero habían algunos detalles de aquellas piedras. Dice allí en Primera de Reyes 5, 17 y 18. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes. Ya vio el tamañito de las piedras, ¿no? Imagínense en aquella época, no habían máquinas para levantar aquella piedra. Vamos aquí, 50 hombres para levantar una piedra para el templo. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantera para labrar la casa. O sea, la Biblia dice que la casa de Dios es construida por piedras. Nosotros como piedras vivas, ¿verdad? Edificamos casas para Dios para que se ofrezcan sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. Las piedras de aquel templo, dice, tenían algunas cualidades, algunas características. Primero, eran piedras caras. Así que si alguien le dice que usted no vale nada, ¿verdad? Tiene una piedra cara, tiene una joya preciosa para el Señor, ¿verdad? Entonces, piedras caras, piedras de gran valor, dice el versículo 10, Primera de Reyes 7:10. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. O sea, las piedras medían 4,5 metros, pero no era cualquier piedrita sacada de cualquier cantera. La Biblia dice que eran piedras costosas. ¿Cuánto saldría ese templo, no? Imagínense cuánto había allí. Las piedras eran de valor porque estaban hechas de piedras de caliza y mármol. O sea, eran piedras caras. Hoy en día son piedras caras, ¿verdad? Entonces, esas piedras, ¿por qué eran tan caras? Porque para colocarlas en el templo. Pero ¿por qué que nosotros, dice la Biblia, que somos piedras vivas? Nosotros somos piedras vivas y somos piedras caras. ¿Sabe por qué? Porque Jesús pagó un alto precio en la cruz. Usted fue comprado, no fue comprado por 2 o 3 pesitos. Pero usted no fue comprado por 30 piezas de plata, que era el valor de un esclavo. Usted fue comprado por la sangre preciosa de Cristo. Por eso que nosotros somos piedras preciosas. Otra de las cosas también, eran piedras de gran valor, dijimos. Efesios 1:18 dice, riqueza de la gloria de la herencia de Dios. ¿Verdad? Nosotros somos riqueza de la gloria de la herencia de Dios. Amén. Amén. Primera de Crónicas 16:27 dice, para alabanza, magnificencia delante de Él, poder y alegría de su morada. O sea, Dios colocó esas piedras preciosas para alabanza, magnificencia de Él, poder y alegría de su morada. Otra de las características también de aquel templo, ¿verdad? Primera de Reyes 6:7 dice así,
¿Y cuándo se edificó? Primera de Reyes 6:7. ¿Y cuándo se edificó la casa? La fabricaron de piedras que traían ya acabadas. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en aquella casa, ni ningún otro instrumento de hierro. O sea, la edificación del templo fue hecha ¿en qué? En silencio. No había ruidos de martillos, no había ruidos de hacha, porque las piedras las tenían que trabajar en otro lugar, tallarlas allá y traerlas prontas, ¿verdad? Para ponerlas en las casas. O sea, el ruido apunta ¿para qué? Para alboroto, ¿verdad? Para agitado. El silencio apunta ¿para qué? ¿Qué es lo que usted hace cuando está en silencio? ¿Verdad? Aquí no hay mucho silencio, ya los hermanos se me quieren ir, ¿verdad? Imagínense en silencio en su casa. Usted llega a su casa, está todo en silencio, los grises están en la escuela, ¿verdad? Está solo usted, no hay nadie en la casa, de repente se tira en el sofá y es arrebatado, se va, ve la gloria del Señor en aquel lugar. Entonces, silencio apunta para descanso. El templo de Dios necesitaba ser edificado ¿en qué? En el descanso. O sea, nosotros edificamos, y fue otra de las predicaciones anteriores que hemos ministrado, ¿verdad? Que la tierra prometida era entrar en el descanso. La casa de Dios era edificada ¿en qué? En silencio, en el descanso. Cuando nosotros aprendemos a descansar en Dios, ¿verdad? Estamos edificando casa para Dios, ¿verdad? Cuando aprendemos a entrar en el descanso. Y por último, primera de Pedro 2:9, ¿verdad? Dice así, lo que dijimos hace poco rato: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, aquel último templo, como dijimos, tenía reyes y sacerdotes, ¿verdad? Dios quiere que nosotros seamos esos reyes y sacerdotes. Dios quiere que nosotros podamos ministrar la gloria de Dios. Y la única manera de usted ministrar la gloria de Dios es siendo instrumento de Dios, siendo aquel que trae la presencia de Dios para los hombres, siendo aquel que ministra a Dios, ¿verdad? Cuando ministramos a Dios, cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos del amor de Dios, ¿sabe lo que va a suceder? La gloria de Dios va a alcanzar las vidas, ¿verdad? Creemos que este es el año de la casa llena, ¿verdad? Creemos que así Dios nos va a dar los locales, un local en Montevideo y otro aquí en Canelón, estamos orando. Dios nos va a dar, pero no solamente los locales, Dios va a mandar las vidas. Dios va a llenar aquellos locales, amén. Creemos que Dios va a hacer cosas grandes en nuestra familia. Colóquese en pie. Creemos que Dios va a hacer cosas grandes en nuestro hogar, ¿verdad? Este año 2023 va a ser el año de ver cosas grandes en su casa. ¿Usted cree? En su familia. Y como hemos ministrado en todo este ayuno, tenía que ver con la casa. Amén. Dios va a hacer cosas grandes en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar. Y como la iglesia es una familia, estamos declarando sobre la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comienza en nuestra casa. Para Dios comenzar a hacer en la iglesia en general, ¿verdad? Tiene que comenzar por nuestro hogar, ¿verdad? Por nuestra familia, ¿verdad? Por nuestra casa. Dios nos da primero un lugar para ministrar. Es sobre la vida de nuestros matrimonios, sobre nuestros hijos, sobre nuestras casas, ¿verdad? Si nuestra casa está mal, ¿cómo que nosotros queremos ganar las vidas allá afuera? Por eso es que el diablo se esfuerza siempre para entrar y destruir las familias. Por eso es que el diablo se esfuerza para entrar y traer discordia en los hogares, ¿verdad? Colocar esposo contra esposa, hijos contra padres, padres contra hijos, porque él sabe que hay un poder en un hogar cuando está unido en Dios, ¿verdad? Él sabe que hay un poder cuando la casa, ¿verdad? La casa manifiesta la gloria del Señor. Y estas 21 palabras que estuvimos ministrando en todo este ayuno tenía que ver con su casa, ¿verdad? Su casa es un lugar de gloria, su casa es un lugar de prosperidad, su casa es un lugar de sabiduría. Amén. Nosotros creemos en estos días que así será. Allí en Isaías 62:3 dice: y serás corona de gloria
en la mano de Jehová y diadema del reino en la mano del Dios tuyo. O sea, usted será corona de gloria. Nosotros seremos corona de gloria de Dios para mostrar su presencia. Dios mostrará su gloria, coronándolo con su gloria. Amén. Yo creo que estos serán días de ver cosas sobrenaturales en nuestra casa, ¿verdad? Comenzar por nuestra casa, nuestro hogar, y esparcirse por la casa de Dios, la iglesia, la familia, ¿verdad? Somos familia de Dios, somos casa de Dios. Dios desea hacer algo grande en su casa también, como iglesia, como familia. Amén.